Gloria a Dios. Ya. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, el libro del Génesis. Amén. Vamos a terminar el estudio referente al capítulo número 28 del libro del Génesis. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del verso 20, si nos ayudan con las luces del centro, sería fantástico. Amén. Para poder disfrutar también de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer, Sion, cuando se encuentra ya aquí adelante, Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso 22, léalo por favor conmigo. Vamos a leerlo nuevamente, amén. ¿Sí? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Amén. Oremos, inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre del Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, Padre, te doy gracias, porque a ti te ha placido nuevamente traernos a tu casa de oración. Permítenos que la enseñanza pueda marcar nuestras vidas, que así como por medio de otros mandamientos, de otros estatutos, nuestro ser ha sido enriquecido, también, oh Dios, te dignes a bendecirnos por medio de la enseñanza de tu palabra en Génesis capítulo 28, verso número 22. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, de este texto bíblico, recuerde que no ha sido cogido al azar. Este texto está simplemente dispuesto para seguir enseñándonos de acuerdo al estudio cronológico que estamos llevando, ¿sí?, del libro del Génesis. Amén. Ahora estamos detenidos en Génesis 28, capítulo 28, verso 22. La clase anterior, para aquellos que no estuvieron presentes, ¿sí?, y que hoy nos están acompañando, la clase anterior vimos el asunto del diezmo. ¿Por qué? Porque en el verso 22 hace referencia a Jacob estas palabras a su Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, recordando que él había tomado una piedra para ahí hacer reposar su cabeza, y Dios le había dado por su parte un sueño donde vio el cielo abierto, una escalera que estaba apoyada desde la tierra hacia el cielo, ángeles que subían y bajaban, y en la parte alta de la escalera vio a Dios mismo, el cual le prometió que le habría de bendecir y que le habría de multiplicar, así como se lo había prometido a Abraham y también a Isaac. Luego de ese sueño, él despierta, ¿sí?, y una vez que logra cobrar, diríamos así, todo su juicio, él reacciona y dice: Señor, si tú me bendices en este camino, me traes nuevamente a mi tierra con bendición, con prosperidad y todo lo demás. Señor, ¿yo qué haré? Haré de este lugar tu casa, y también de todo lo que tú me pudieras dar, yo voy a separar el diezmo para ti. Amén. Ahora, dicho esto, la clase anterior, sí, pudimos notar ciertas pautas generales de lo que era el diezmo. El diezmo en sí como tal, mi amado hermano, tiene tres orígenes en función de su etimología o significado de la palabra diezmo.
El diezmo viene obviamente de una palabra primeramente de raíz hebrea, ¿sí? Ya que el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma. Recuerde que la Biblia ha sido escrito en varios idiomas o en varios lenguajes. El primero de ellos, el hebreo, básicamente todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en el idioma griego. Amén. En el hebreo voy simplemente a nombrar tal como lo encontré. Diezmo significa maaser, M-A o M-A-A-S-E-R, maaser. Eso sí es en el término hebreo, maaser, que significa, entre otras cosas, también décimo, o lo que se conoce en la actualidad como diezmo. En el griego se lo conoce como apodecato, que también significa diezmo, y en el latín significa decimus. Sí, todos tres términos apuntan a lo mismo, décimo o diezmo. Sí, básicamente es la décima parte de algo. Ahora, esto ya lo explicamos, simplemente ahora lo hemos pasado a gráfica. ¿Qué es el diezmo? Es la décima parte de un todo, básicamente así. En este caso, para el pueblo de Israel se le había impuesto este mandamiento. Recuerde, al inicio no era un mandamiento, al inicio era un acto de gratitud o devoción por el servicio que Dios le había permitido él adquirir. Abraham, por ejemplo, no tenía la ley, no tenía el Pentateuco, pero él de manera voluntaria le dio, en este caso a su Dios, le dio a Melquisedec, el cual era sacerdote de Dios, antes de que aún el mismo sacerdocio se levantare, le dio el diezmo de todo. ¿Qué era el diezmo? Por ejemplo, si había adquirido 10 quintales de arroz, un quintal era para el Señor. Si hubiese obtenido 100 quintales, ¿cuántos quintales debió haberle dado? 10 quintales para el Señor. Ahora, recuerden, yo en esta mañana he tenido mucho cuidado de no hacer mucho énfasis en el asunto del materialismo. De hecho, esta iglesia es ajena a predicar o a enseñar con respecto al área económica. ¿Por qué? Porque está muy manoseado o muy mal formado el aspecto económico con respecto a ofrendas y diezmos. Pero tengo también la obligación delante de Dios por su palabra de enseñarle al pueblo lo que es un diezmo. Amén. Porque no podemos estar en ignorancia con respecto a un tema tan importante, sí, pero vuelvo y repito, tan mal manoseado, sí, por pastores en la actualidad, que lo único que hacen es predicar solo de dinero, enseñar solamente de rubros económicos, apartándose obviamente también de las demás enseñanzas bíblicas. Amén. Si quiero que esto quede bien claro para que no me malentienda posteriormente en la enseñanza la cual se ha preparado. Ahora, entendemos pues que el diezmo le pertenece a Dios. Si en el Antiguo Testamento, en Génesis, acompáñenme por favor, esto ya lo vimos, solamente de manera muy rápida, muy fugaz. Acompáñenme al libro del Génesis capítulo 14, verso número 20. Génesis capítulo 14, verso número 20. ¿Lo tiene? Nos dice, verso 20, y bendito sea el Dios, aquí está Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Refiriéndose a quién, por el contexto dice ahí, ¿a quién? Al sacerdote Melquisedec, el cual era doble función, era rey y también era sacerdote de Dios. ¿Sí? Verso número 18 lo dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa referencia bíblica ya la analizamos y la estudiamos el domingo anterior en la escuela dominical. Ahora, acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 96, verso 8.
quiero solamente tomar una referencia. Salmos capítulo 96, verso número 8. Después del libro de Job. Salmo 96, verso 8. Dice el Señor ahí: dad a Jehová, ¿ya lo tiene? La honra debida a su nombre. Y ahí dice: traed, ¿qué cosa? Ofrendas y venid a sus atrios. Ahora, entienda algo. Cuando hablamos de ofrenda, está incluido también el diezmo. Porque a la verdad, el diezmo en sí es una ofrenda, pero representada con un, diríamos así, con un significado de proporción de un 10%. Pero a la larga sigue siendo también una ofrenda. Sí, porque a la verdad, ¿quién puede llegar a traer algo para Dios? Decía el otro día hablando con una hermana, no el que tiene ni tampoco el que quiere, sino el que ama. El que ama da a su Dios. El que ama diezma, el que ama ofrenda, el que ama es generoso y el que no, de todo se priva. Así de sencillo. Aquel que tiene realmente en el Señor un corazón dispuesto, da. Y aquel que no lo tiene, que es, voy a utilizar un término muy usual, el que es tacaño, el que es de a sí mismo, ¿sí? Diríamos, se abstiene de hacerlo, se pierde también bendición. Ahora, la Biblia dice en ese salmo maravilloso, en la parte final, que debemos traer las ofrendas, ¿sí? Y venir ¿a dónde con esas ofrendas? A sus atrios. Ahora, el domingo anterior nos detuvimos en Malaquías capítulo 3. Hicimos diríamos así, mucho énfasis en el asunto de qué pasaría si alguien no desea dar, ¿sí?, sus ofrendas o sus diezmos al Señor. Acompáñeme por favor, y de ahí analizado eso nos vamos al Nuevo Testamento, porque todo lo que enseñamos el domingo anterior fue en base al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero en esta semana vamos a hacerlo con el Nuevo Testamento también. Pero quiero terminar ese último pasaje que quedó, ¿sí?, a medio talle en el estudio por razones de tiempo. Malaquías, ¿sí?, libro de Malaquías, capítulo número 3. Malaquías, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Está justamente antes del del Nuevo Testamento, antes del Evangelio de Mateo. Antes del Evangelio de Mateo, ahí está Malaquías. ¿Ya lo tiene? Malaquías, capítulo número 3. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. ¿Quién la hace? El mismo Señor. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, es decir, el pueblo, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, le responde el Señor. Versículo número 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, ¿en qué consiste la maldición del Señor cuando uno, entre otras cosas, cuidado, me va a malinterpretar, no es que el Señor está tras su bolsillo? Y de hecho yo tengo una gráfica muy peculiar y bastante curiosa, pero las voy a pasar más adelante. Sí, o me animo. Déjeme pasar la diapositiva internamente para llegar a esta. Se va a reír. Esta gráfica. No es que el Señor está tras el bolsillo del pueblo, pero lo que sí debemos de entender es que entre otras ordenanzas de nuestro Dios también se incluye, ¿qué cosa? El diezmo y la ofrenda. Yo no puedo limitar los mandamientos de Dios solamente a lo económico. Los mandamientos de Dios deben de ser obedecidos en su totalidad. Amén. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Muchos se utilizan como excusa. El tiempo de la ley. Sí, es verdad que en el tiempo de la ley el diezmo estaba, sí, debidamente remarcado para su pueblo.
Pero en el Nuevo Testamento también lo está, sino que hay quienes no quieren verlo porque no quieren dar. Y eso es otra cosa. Ahora, ¿con qué maldiciones el Señor, entre otras cosas por no dar, obviamente, sí, o no cumplir con Dios, en este caso en ofrendas y diezmos, cuáles son las que nos van a afectar? Vayamos a Deuteronomio y ahí usted encontrará, sí, cuáles son las consecuencias, entre otras cosas, por no dar un diezmo o una ofrenda. Recuerde, entre otras cosas, no se lo limita tan solamente al diezmo, porque si usted no es honrado, también esa maldición le va a caer. Si usted es lengua larga, también le va a caer esa maldición. Si usted no se congrega, también le va a caer esa maldición. Si usted es deshonesto, si usted es adúltero, fornicario, sí, también le va a caer esa maldición. Y si aparte, si usted le roba a Dios, también le va a caer esa maldición. ¿Sí me está entendiendo? Perfecto. Deuteronomio capítulo número 28, verso 15. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 28. Verso 15 en adelante. Recuerde que este tiempo de enseñanza es un tiempo abierto. Es decir, usted puede hacer sus preguntas, ¿sí?, para poderlas también resolver, ¿sí?, o meditar conforme a la Escritura. Recuerde que sus preguntas deben de estar estrictamente pegadas al tema a tratar. Amén. No me va a preguntar de los dinosaurios ahorita. Cuando hablemos después de eso, ahí me pregunta. Deuteronomio 28, verso 15. ¿Lo tiene? Pero acontecerá, y aquí viene el asunto, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y recuerde, oír la voz de Jehová tu Dios es estar atento a los mandamientos todos de nuestro Dios. Amén. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Recuerde lo que decía Malaquías: malditos sois con maldición, por si acaso pretendemos robarle al Señor. Dice ahí, ¿en qué consiste? Verso 16. Maldito serás. ¿En dónde? Maldito serás tú en la ciudad. Es decir, donde tú vayas a poner tu vivienda o donde tú vivas, en el lugar que te encuentres, vas a recibir maldición. ¿En qué consiste? Ya lo vamos a ver. El Señor va a abrir ese abanico. Verso número 16. Maldito en el campo. Ahora, cuando dice maldito en la ciudad, es decir que en la ciudad no vas a ser prosperado. Cuando dice maldito en el campo, es que cuando tú siembres, la tierra no te va a dar todo su fruto o todo su poder o su vigor para poder recibir gran cosecha. Verso número 17. Maldita tu canasta. Siempre vivirás en casa medido, siempre comiendo arroz con huevo frito. No que el arroz con huevo frito sea malo, es muy bueno. El problema es que si lo comes el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, ese es el problema. El arroz con huevo frito es bueno de vez en cuando, pero no todos los días. ¿Sí me está entendiendo? Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, es decir, donde lo preparas. Cuando uno es fiel con Dios, y vuelvo y repito, no solamente en la ofrenda y el diezmo, cuando uno es fiel con Dios en todo, Dios, amado hermano, si bendice el fruto de nuestras manos, aun cuando pones poco en la olla, rinde para todos. Ese es el punto. Amén. Aun cuando dice, uy, puse tan poquito, pero hasta hubo para repetir. De eso se encarga ¿quién? Tu dinero, las libras que pusiste en la olla, no, de eso se encarga el Señor. Y eso es lo que debes de tener presente. Vuelvo y repito, no porque das el diezmo o la ofrenda, sino porque cumples en todo con tu Señor. Y entre otras cosas, sí, obviamente, el diezmo y la ofrenda. Verso número 18. Maldito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos. Tus hijos, porque en vez de ser un apoyo para ti, más bien ellos son merma para ti. Sí, son un dolor de cabeza.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En definitiva, maldito serás en tu entrar y maldito también en tu salir. ¿Pero por qué? Porque no se ha podido atender cuidadosamente a la voz de nuestro Dios. Bien, perfecto. Una vez remarcado esto, sí les gustó la gráfica, ¿no? Arriba las manos dice, esto es un diezmo. Sí, los diezmos, recuerde, en el antiguo pacto, el pueblo lo traía a la casa del Señor y esto era, distribuido no solamente para el servicio sacerdotal, sino también, recuerda el principio de por qué debemos o por qué se dan los diezmos y las ofrendas en una iglesia. No solamente para cuidar de los que trabajan en ella, sino para que haya alimento en su casa. Si en la iglesia hay viudas, hay gente que está pasando por situaciones críticas financieramente hablando y necesita un sostén, un apoyo de parte de la iglesia y óigalo bien, está obligada a meter su mano en las arcas de la iglesia y a ayudar al necesitado. Amén. Eso es una ley, no es una sugerencia. Tiene que ser así. Porque el Señor así lo ha establecido. No es para engordarle los bolsillos al pastor. Ahora, si el pastor se quiere engordar con los diezmos y las ofrendas de los hermanos, pues él se las tendrá que ver con Dios. Y Dios le va a imputar ese pecado. Pero la Escritura ordena bíblicamente que los ingresos de una iglesia deben de ser destinados para el sostenimiento de los que trabajan en la iglesia y para el pueblo que está en necesidad. Si usted está pasando necesidad y de pronto el líder no lo sabe, hágaselo saber para que pueda recibir ayuda. Por eso es que una iglesia debe de estar preocupada constantemente en la visita, en el seguimiento a los hermanos para saber cómo están, cómo viven y si necesitan algo. Y yo creo que en esta iglesia, si algo Dios nos ha dado el privilegio de hacer, es de velar por usted y cuando lo vemos en necesidad, siempre estar presente. Sí, no porque tengamos, amado hermano, los recursos, sino porque Dios lo usa a usted para bendecir a la iglesia y esta a su vez sus vidas. Pero todo, como lo dice la Biblia, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Amados hermanos, eso es lo referente al Antiguo Testamento. Ahora usted dirá, bueno, ¿y del Nuevo Testamento qué nos dice la Biblia con respecto al diezmo? Vayamos a muchos textos y quiero empezar con el ejemplo, con Jesús mismo. Vayamos, por favor, en el Evangelio según San Mateo. ¿Qué nos dijo el Señor? Ya ahí está la gráfica que habíamos pasado. Sí. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Acaso Jesús es un bandolero que quiere su dinero? En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. Al final del culto, estaremos voy a leer todas las citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que usted las pueda llevar y analizar también en su casa. Mateo capítulo 23, voy a leer del versículo número 23. Mateo 23, 23. ¿Ya lo tiene? Ay de vosotros, aquí Jesús dirigiéndose al grupo religioso de su época. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, es decir, me dan el diezmo. Jesús no les dijo que no daba el diezmo, les dijo diezman. ¿Sí? ¿Y cómo diezmaban? Diezmáis la menta y el eneldo, y aún inclusive, ¿qué cosa diezmaban? Ahora, ¿cuántos han cogido el comino en pepa?
o en grano? ¿De qué porte es? ¿Será acaso de más o menos del porte de una semilla de arroz? Más o menos semejante, ¿verdad? Semejante en cuanto a porte, no en cuanto a características, pero semejante en cuanto al tamaño. Usted sabe, Jesús le decía a ellos, a los religiosos de su época, ustedes son hipócritas porque me diezman aún hasta el comino. Es decir, que si veían 100 granitos de comino, sí, como que cogían con un palillo y decían, a ver, 1, 2, 3, este es el diezmo. Ahora, ¿el diezmar estaba condenado por Jesús? ¡No! ¿Qué es lo que estaba realmente en tela de juicio? ¿O qué es lo que era cuestionable con la acción del grupo religioso de los tiempos de Jesús? Era lo que viene más adelante. Dice, hipócritas porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis, es decir, se olvidaron lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? Diezmar. Jesús no dice que el diezmo no era importante. Jesús está diciendo que había algo más importante sí que el diezmo. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Verso número 23. Y ahora Jesús da algo sí a conocer. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar. ¿Cómo Jesús lo define? Como algo que no es necesario o como algo que es necesario. Esto era, dice, necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar. Pero también es necesario hacer, ¿qué cosa? Verso número 23 termina diciendo, sí, sin dejar de hacer aquello. Es decir, el diezmo y la ofrenda no puede ser un justificativo para nuestra tacañez, por así decirlo. Sí, para decir, como ya ofrendé, como ya diezmé, si alguien adicionalmente quiere venir a pedirme ayuda, yo le digo no. Y eso es lo que hacían los fariseos y los escribas. Aún muchos de ellos decían a sus propios padres, y Jesús los encaró, todo lo que pudiera ayudar ya está separado como diezmo. Y Jesús decía, son hipócritas, porque antes de cumplir con tu Dios en esto que es necesario, primero debes demostrar misericordia, sí, a tu prójimo. Por eso es que la ley se define en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si Jesús, amado hermano, estableció un principio y obviamente no lo abrogó, sino que más bien lo ratificó, veamos en las cartas ya doctrinales de la iglesia, refiriéndome en sí mismo a las cartas paulinas, a las cartas, sí, del apóstol Pablo, ¿qué concepto también tiene la escritura referente al diezmo, a la ofrenda? Recuerde que ambas cosas son una misma. Acompáñeme por favor a ciertos principios bíblicos. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, luego nos vamos al 10. Quiero establecer primeramente un principio que Pablo dejó establecido de manera muy particular para él. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo número 9. Nos dice el Señor. Ahí en la parte superior está como prefacio en ese capítulo los derechos, dice ahí, de un... Recuerde que el término apóstol significa enviado. Eso es lo que significa. Si usted ve a alguien que tiene el título o le dicen a alguien apóstol, pero si no cumple realmente las funciones de dicho término, de dicho título, sí es un engañador. Amén. Es como que usted le diga, yo soy doctor, pero nunca lo encuentra en un hospital, ni siquiera consultorio tiene. ¿De qué le servirá el título? Absolutamente de nada. Amén.
De igual manera. Ahora, verso número 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo, él está escribiendo a la iglesia de los Corintios. No soy apóstol, ¿por qué? Porque en algún momento a él lo trataron de minimizar, porque no fue elegido inicialmente entre los otros apóstoles de Jesús. No soy apóstol, no soy libre, dice ahí. No he visto a Jesús el Señor, dice Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Es decir, ustedes son mis credenciales de que soy un apóstol. ¿Quiénes? La iglesia. Sí, para otros no soy apóstol. Para vosotros ciertamente lo soy. Hablándole a la iglesia. Porque el sello, es decir, mi garantía de apostolado, sois ¿quiénes? Vosotros en el Señor. Verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y escuchemos claramente la defensa de Pablo. ¿Qué tiene que ver esto con el diezmo? Ya vamos a ver. Verso número 4, perdón. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No habla del beber licor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Mato dos pájaros de un tiro. Con esto se echa el fundamento, se echa abajo el fundamento de que el que sirve a Cristo debe de ser célibe, como lo enseña la iglesia católica. ¿Sí? Se puede servir a Dios estando casado. Y de hecho, si está casado, mejor. Verso número 5. Y los hermanos del Señor y Cefas, verso 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, ¿para qué? Para dedicarse a la obra. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Yo quiero extender estas palabras de Pablo a tiempos actuales. ¿Quién de ustedes trabaja y cobra salario y no se compra por lo menos un par de medias? ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes no se saca el aire todo el mes y cuando cobra por lo menos no dice, aunque sea un heladito, ¿me merezco? ¿O usted es de los que plata y plata y guarda y guarda y guarda? ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? Amados hermanos, hay tiempo para trabajar y tiempo para disfrutar también del fruto del trabajo. Amén. Yo sé que Dios nos está hablando. ¿A cuánto nos está hablando el Señor? Ya, las mujeres dicen, ya viste, tacaño, tú que no me quieres sacar, le dicen. Saque a sus mujeres, disfrute del salario que el Señor le ha permitido obtener. Amén. No todo es trabajo en la vida. Amén. Desempolve la billetera, sí, métale la clave a la tarjeta y saque y disfrute con su mujer y sus hijos. Amén. Se fue la iglesia. Aleluya. Vamos a cambiar de tema nomás. Verso número 8. Digo esto, dice el apóstol ahí, digo esto solo como hombre. Amén. Dejó por un momento al lado su ejercicio ministerial. Como ser humano lo dije. ¿No dice esto también la ley, es decir, la escritura? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pregunto yo, ¿quién está aquí preocupado si comió o no comió un burro en el África? ¿Usted se preocupa por eso? ¿Se preocupa acaso si un águila de pronto encontró un gusanito para llevárselo al nido, si donde están los polluelos? ¿Usted se preocupa por eso? No, ¿de quién se preocupa por eso? Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Verso número 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir, ¿qué cosa? Del fruto.
Verso 11. Dice Pablo, ahora aterrizando la ilustración. Si nosotros, dice ahí Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos, obviamente, de vosotros, ¿qué? Lo material. ¿Y qué era lo material en ese entonces? Entre otras cosas, ¿qué era? ¿Cómo era la iglesia primitiva, mi amado hermano? Ya hemos estudiado el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que todos tenían todas las cosas en común. Y la iglesia era tan abundante en ese sentido con lo que se daba, que aún había para sostener a las viudas, tanto de los hebreos como las viudas de los gentiles. Obviamente convertidas a Cristo Jesús. Verso número 12. Si otros participan de este derecho, ¿quiénes participaban de eso? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los otros apóstoles. Porque a él lo estaban dejando. Por eso es que él presenta esta defensa. Porque todos recibían y a él lo estaban dejando fuera del pastel, fuera de la bendición. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice el verso número 12, ¿cuánto más nosotros? Y ahí se refería a él, y a quién más estaba a su lado, Bernabé. Pero no hemos, y aquí está el asunto, Pablo hizo algo que obviamente él lo hizo simplemente para dejar una puerta abierta para que nadie murmurara en contra de su servicio a Dios. Dice Pablo ahí de manera personal, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Al derecho de participar también de qué cosa, de las ofrendas, de las bendiciones materiales, porque de eso es que está hablando, sí, para poder subsistir. Pero Pablo, ¿qué hacía? Pero lo hacía ya de manera personal. ¿Qué hacía? Yo me privo de ese derecho para que la gente no murmure, no hable. Ahora, ¿por qué murmura y habla la gente? ¿Hablará con razón o sin razón? Claro que habla con razón. ¿Por qué? Y ahí la gráfica. Porque en la actualidad, y como lo dije al inicio, a manera de preámbulo, sí, en la actualidad está tan mal formado, está tan mal llevado y tan mal encaminado el uso y el destino de los diezmos y las ofrendas, que hacen parecer a los ministros del Señor como lobos rapaces. Ahora, de que los hay, los hay. Yo tenía una lámina muy directa y frontal, pero yo no soy juez de otros predicadores. Que de eso se encargue el Señor. Pero de que hay predicadores de renombre que aparecen en pantallas televisivas solamente por su ofrenda, por pactos con Dios y por cosas semejantes, de que los hay, los hay. Y son, como lo dice la Escritura, son piedra de tropiezo para el pueblo. Hay quienes solamente buscan lo financiero. No hay texto bíblico. ¿Cómo reconocerlo? No hay texto bíblico en la Biblia que no termine al final en esto. Si hablan de Juan 3:16, del amor de Dios, oh sorpresa, cuando terminan despidiendo el culto, despidiendo la predicación, le terminan hablando de dinero. Fácil de reconocerlos. Empiezan por lo espiritual, pero terminan por su bolsillo. Empiezan por promesas, por pactos, por siembra, pero todo es lo mismo. Por dinero. Y eso, mi amado hermano, sí, en la actualidad, con muchos ministros del Señor. Y esto es dándoles el nombre de ministros, porque hay quienes no lo merecen. Porque su único fin es desplumar, sí, las aves del Señor. Amados hermanos, la Escritura en ese sentido es muy clara. Acompáñeme ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 16.
Primera carta a los Corintios, capítulo número 16. La iglesia del Señor ofrendaba, claro que sí. Verso 1 al 2, o aún más adelante si gusta. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera, y mira aquí, no era una sugerencia. ¿Qué cosa era? Primera de Corintios 16, verso 1, ¿qué era? Mucha gente dice, no, es voluntario. Sí, claro, es voluntario, pero para el que ama al Señor. Pero el que ama al Señor ni siquiera lo ve como algo voluntario, lo ve como una ordenanza más, de entre otras muchas ordenanzas que Dios nos da. Dice el Señor, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las, no una, en las iglesias ubicadas ¿en qué región? De Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora usted dirá, ¿y por qué no dijo el 10%? Porque el que está en Cristo, el 10%, mi amado hermano, sí, no es una limitante. En Cristo, yo diría que en el Señor, el 10 simplemente para un buen creyente es un piso. Es decir, es simplemente un arranque, porque el que quiere, cuando realmente quiere hacerlo, no da el 10, inclusive da más del 10. Porque ahora en Cristo no damos lo que se nos exige, sino que damos, sí, lo que sentimos en el corazón. Ahora el asunto es que hay muchos que pueden sentir, sí, muy pobremente. Hay quienes sienten, yo diría, sí, prácticamente es como una neblina. Ya vamos a hablar acerca de eso. Sí, la Biblia así lo dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según, y aquí no dice según no lo tengas, según hayas prosperado. Dios nunca te va a pedir, y escúchalo bien, mi amada iglesia, así tú lo escuches en la televisión, no te dejes embaucar, no te dejes engañar cuando un predicador sí, te logra decir, así no tengas, pacta con Dios. Eso no es bíblico. No es de la Biblia eso. Si tú no tienes, no puedes dar. Tú das de lo que Dios te ha dado. Eso fue lo que dijo también Jacob. De lo que tú me prosperes, de lo que tú me vayas a dar, de eso voy a separar el diezmo. No de lo que no tienes. Muchos predicadores en la actualidad, en su lobosidad, en su rapacidad, quieren inclusive, sí, arremeter con lo que el pueblo ni siquiera tiene o vaya a pretender tener para de ahí dar. Eso no es bíblico. La Escritura nos dice, conforme haya prosperado, si Dios te ha dado, entonces Dios te ha dado la facultad de bendecir también a la iglesia del Señor. Si el Señor no te, o sea, si no te han pagado, ¿cómo vas a dar de algo que no tienes? ¿No te parece? Pero muchos en su rapacidad, por querer enriquecerse, sí, por no querer pagar un precio también de abstinencia y limitación, comprometen al pueblo con promesas de años. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no sea, dice aquí, perdón, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahí está la ordenanza. Ahí está el parámetro. Primeramente, sí, separar una parte. Ahora, ¿cuánto puede separar un hijo de Dios? Si usted es, aquí sí quiero hacer énfasis en esto. Si usted es limitado con Dios, limitado también el Señor va a ser, en este caso, recíproco con usted.
Acompáñeme por favor a la escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 9. Mire lo que nos dice el Señor. Verso número 5 en adelante. ¿Lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 9, verso 5 en adelante. Nos dice el Señor: por tanto, tuve por necesario exhortar, recuerde que exhortar es llamar la atención, a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Recuerde qué es lo que había dicho en la primera carta, que se tenga separado aquello que habría de ir para la iglesia. En la segunda carta, ¿qué sucede? Ya Pablo envía a la gente, sí, a recoger esa generosidad prometida. Verso número 6. Pero esto digo, ¿por qué? El que siembra escasamente, ¿qué dice ahí? Yo el otro día hablé a un hermano, si usted siembra papas, ¿qué quiere coger? Papas. Ahora, cuando hablamos de dinero, yo no le puedo decir a usted, si siembra dinero va a recibir dinero. No. Porque la bendición del Señor no se limita al dinero. La bendición de Dios sí abarca el total, el global de todas las cosas. Que el Señor puede obviamente manifestar su misericordia dándole económicamente o financieramente más de lo que usted da. Claro que sí. Pero el Señor, siendo Él el dueño de todo, no solamente nos da mayores recursos económicos, nos da más salud, más cobertura. Sí, parece que estoy haciendo propaganda, Nebo, pero no es así, ¿no? Pero, amados hermanos, el Señor nos da mucho más de lo que usted puede percibir. Sin perder Corintios, no lo pierda por favor. Mire lo que el Señor nos puede llegar a dar. No pierda segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. No lo pierda. Venga por favor rápidamente a Malaquías. Malaquías capítulo número 3. Verso 10 en adelante. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Malaquías capítulo 3. Versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros. ¿Qué dice? ¿Dinero? No. ¿Qué es lo que dice? Bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Es decir, al que te roba las finanzas. Pregunto, cuando viene una enfermedad, ¿gastas el 10% de tu sueldo? ¿Cuánto es el sueldo básico actualmente? 320 creo. ¿Ah? Al redondeo. Una receta te vale $30. ¿O es que acaso no te das cuenta que en una farmacia se gasta 50, 100 y eso en la primera consulta? Amados hermanos, el Señor, no el pastor, el Señor ha dicho que si uno es fiel con Él, aún hasta en eso, el Señor va a reprender al devorador. ¿De qué? De tus finanzas. Hasta en eso.
Aún más dice el Señor, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. El enemigo querrá hacerte perder bendición, pero el Señor ya te ha protegido. Mira, mucha gente está pidiendo por finanzas, pero cuando las tienen con Dios son egoístas o son miserables. A ellos les gusta coger por cientos y por miles, y cuando se extiende la canasta de ofrenda, dan centavos. Se fue el gozo en la iglesia. Se fue el gozo. La verdad es esa. Meten la mano al bolsillo y tantean. Uy, este es de 50, no, la más chiquita. Y cuando cogen la más chiquita, ay, este es de 10, la que le sigue. No, la de 1 es más grandecita que la de 10. Y ahí sí, bien bíblico, como la viuda, dice, las dos blanquitas. No, eso es miserable, hermano. Amado hermano, Dios, velo de esta manera. Dios no está parado en una esquina con ropa vieja extendiendo su mano. Dios no es un limosnero. Dios no es un pordiosero. Dios es el rey y el dueño del universo. Por Él tú puedes recibir tu sueldo. Por Él tienes la salud que tú tienes en este momento. Por Él comes desayuno, almuerzo, merienda. Por Él vas a comer pavo en la Navidad. Por Él. No seas miserable con Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová, es como que lo firma. Dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Retornemos a 2 de Corintios. Capítulo 9. Verso 6. Por esto digo, ahora ya agarra como que más sentido el texto, ¿verdad? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién le va a dar? El Señor. Verso número, eso sí, 7. Cada uno, aquí mucha gente dice, hermano, es que no doy porque mi marido no me da, o no doy porque todo se lo lleva mi mujer. No, mi amado hermano. Cada uno bien puede, sí, aún de lo poco que tiene, puede separar, sí, su ofrenda y su diezmo para el Señor. Todo va, mi amado hermano, en función del corazón. ¿Qué tanta disposición usted tiene? Versículo número 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo debe de ser? No con tristeza, sí, es decir, con dolor. Ay, el diezmo, ay, afloja y lo pone, pero lo pone en el sobre, pero así, ay, llorando. El diezmo. No debe ser así. Sí. Como que el dinero se queda enganchado en el fajo que tiene. ¡Ay, el diezmo! Si lo pudieran entregar partido, lo entregarían partido. La mitad de un billete ahora y la otra mitad al otro mes. No se puede dar ni con tristeza, y esto también tumba, mi amado hermano, sí, los famosos pactos de la actualidad. Ni por, óyelo bien, ni por necesidad. Esto también tira abajo esta propaganda materialista de muchos lobos rapaces. Aquí hay una buena gráfica. No al evangelio de la prosperidad. Yo más bien diría y le haría pompa al evangelio de la santidad. Amén. Cosa que por cierto ya no se oye. Solamente ahora se dice, sí, cómo prosperar, pero no cómo santificarnos. ¿Sí? Ahí tenemos una muy buena gráfica. Sí, ven a pactar, dice, y tu milagro y sanidad. La Biblia dice que por necesidad yo no puedo darle al Señor. Esa ofrenda o ese diezmo no es bien aceptado o recibido de parte de nuestro Dios. Porque eso es amor con interés.
Ay, el Señor sabe que mi hijo está enfermo, ahí está internado y por eso voy a darle al Señor. Llévate tu dinero. Llévate tu dinero. O por lo menos aquí no lo traigas, porque el Señor no lo acepta así. Amén. La Biblia dice que no debemos de dar por necesidad. Sí, olvídate si alguien te dice desde un púlpito o desde un programa televisivo, por muy cristiano que se vea, si él, amado hermano, te liga a ti a dar por una necesidad, eso no viene de parte de Dios. La Biblia, sí, de manera tajante lo prohíbe. Si estás enfermo y te dice, pacte con Dios para que le salga el negocio. Si su marido no vuelve a su casa, pacte con Dios. Si su hijo anda en drogas y quiere salir, pacte con Dios. Eso no es de Dios. Si quiere que su hijo venga a los caminos de Dios, si quiere que su marido regrese a la casa, si quiere que su empleo le sea restaurado, doble rodilla, quebrántese, humíllese delante de Dios, porque el que se humilla será ensalzado. Eso dice la Biblia. El tema financiero es otra cosa. Verso número 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿para qué Dios te dé? ¿Para qué Dios te da? Para que abundéis toda buena obra. ¿Cuántos están entendiendo la verdadera interpretación de un diezmo o de una ofrenda? Tengamos mucho cuidado, mi amado hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno es planificar. Yo no estoy en contra de la planificación económica de los hogares, pero lo que sí estoy en contra es que el hombre, por su afán de querer asegurar un futuro económicamente hablando, se despreocupe, ¿sí?, de sus obligaciones, aún, ¿sí?, en este caso financieras, con su Dios. Porque Dios no solamente es el Dios de tu corazón, también debe de ser el Dios de tu bolsillo. Hay quienes dicen, el Señor está bien, yo soy un hijo de Dios, Él puede obrar en mí en todo, menos en mi billetera. No, no, no. Un ratito. Dios debe de ser Dios completo, ¿verdad? ¿O es que acaso es cuando tú tienes una necesidad económica, no le vas a pedir al Señor que te ayude en esa necesidad económica? Ahí también Dios también te puede contestar lo mismo y decir, a ver, yo soy tu Dios en todo menos en tus finanzas, ¿verdad? O sea, si tú te acercas a Dios para que te bendiga financieramente, entonces también sé recíproco y también sé grato también en la parte financiera con Él. Por eso es que Jacob le dijo al Señor, si tú me bendices y me prosperas y cumples esa palabra que me has hecho soñar, entonces yo te daré los diezmos de todo. De todo lo que el Señor le habría de proveer. Para concluir, sé que el tiempo está avanzado. Tu diezmo. Dar es una forma, pusimos ahí, de dar gracias. Hay una pregunta que salió la semana anterior que hoy quiero reflejarla. ¿Cómo se debe diezmar? Este es un típico rol de pago. Ahora, no me malinterprete. Va a decir, uy, el hermano quiere todo, quiere más. No, no. No dé ni por necesidad, recuerde, ni con. Esto solamente es para despejar una duda. Mucha gente dice, hermano, ¿de dónde diezmo? Del neto, ¿sí? O perdón, se podría decir el rubro bruto o del neto, el que ya incluye los descuentos. Sí, muchos me hacen estas preguntas y yo les respondo en esta mañana. Amado hermano, sí, el valor que se debiera de considerar para un diezmo debe de ser el valor, sí, bruto, el total. No el que incluye los impuestos o los tan conocidos descuentos. ¿Por qué? Por ejemplo, usted dirá, el aporte a la seguridad social.
Pero ese aporte, ¿se lo van a devolver o no se lo van a devolver? Claro que se lo van a devolver. ¿Cuándo lo recibe? Con la famosa jubilación. Ese rubro es conocido como la cesantía. Amados hermanos, si usted hizo un préstamo quirografario o un préstamo hipotecario, si recuerde, del valor del préstamo usted no puede diezmar, porque ese es un valor que usted tiene que nuevamente devolver. Pero este valor que usted recibe por su esfuerzo, su dedicación, es un valor que su Dios le ha permitido generar. Y como el Señor le ha permitido generarlo, usted también en agradecimiento lo puede dedicar al Señor con su diezmo y con su ofrenda. Así de sencillo. Pero esto no es una regla. Simplemente es un simple modelo a seguir. Porque a la verdad no diezma ni ofrenda ni el que tiene ni el que quiere, sino el que ama. El que ama. Yo ahorita puedo coger un diezmo y ponerlo en un sobre. Aquí está, Señor, mi diezmo para ti. Perfecto. Pero si el Señor toca mi corazón y yo soy sensible a la voz de Dios, si veo a alguien que aún no conozca, sí, que necesita ayuda, yo bien lo puedo coger, lo puedo llevar a mi casa e invertir en él más que la cantidad de un diezmo. Así de sencillo. Amados hermanos, sí, no lo digo para gloriarme, pero la iglesia lo sabe. En una oportunidad salimos, muchos estuvieron aquí presentes, salimos a evangelizar. Un día común y corriente. Y oh sorpresa, nos topamos con un indigente, un poquito medio trastornadito de la cabeza, un poquito. Amado hermano, sí, muchos aquí conocen a nuestro hermano. Este hermano ya partió con el Señor. Lo que no sabían muchos hermanos es que ese hermano tenía SIDA. Digo hermano porque después vino a los pies de Cristo. Amados hermanos, comía en mi casa, de mi plato, de mi mesa. No lo digo para tirarme flores, lo digo simplemente para dejar un marco referencial, que cuando uno quiere hacer el bien y quiere invertir en el reino de Dios, el diezmo es poco con lo que usted puede hacer con las bendiciones que Dios a usted le da. Eso sí, muchos hermanos aquí lo cogieron, lo bañaron, lo despulgaron, sí, contribuyeron, lo vistieron, amado hermano, y esa inversión que alguien hace va más allá de un diezmo. Va más allá de un 10% o de una ofrenda de $1. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere todo de nuestra vida. Y el bien que ha hecho, amado hermano, el Señor se lo devolverá. Aún un vaso de agua fría, dice la Biblia, no quedará sin recompensa si lo hacemos a uno de sus pequeñitos. Amados, si algo usted tiene que orar, entre otras de sus grandes peticiones en casa, ore, amado hermano, por su billetera. Ore por su bolsillo. ¿Cuántos oran o se acuerdan de orar por sí, así? Muchos oran a la inversa para que el Señor se las llene. Ahora ore para que el Señor también le pueda ayudar a usted a abrirla y vaciarla, pero para Él y para su prójimo. ¿Verdad? Señor, está vacía la billetera. Ahora dígale, Señor, vacíala para que la puedas volver a llenar. Porque el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. La alabanza y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Esperamos en nuestro Dios que el Señor haya bendecido esta enseñanza. Y el próximo día domingo, si así Dios lo permite, no habrá enseñanza porque será la fiestita de Navidad. Sí, que la iglesia, sí, hará para todos nuestros queridos hermanos, sean chiquitos, sean grandes, venga, que hay una sorpresa muy especial para usted también. Amén. ¿Cuántos van a venir a disfrutar? Amén. Gloria sea al Señor. Alabanza a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta gloriosa mañana, gracias. No hay otra forma de agradecerte, Señor, que con nuestra propia vida. A la verdad, nuestras finanzas quedan cortas con lo mucho que tú nos das. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Y porque tú vives, oh Dios amado, yo puedo testificar de tu poder
Yo te suplico ahora, mi Dios, que esta enseñanza que ha estado dividida en dos clases pueda, Señor amado, trascender no solamente a un pequeño corto tiempo, sino que trascienda, oh Dios amado, mucho más allá, Señor, de un mes, mucho más allá de un salario, que nuestra vida misma sea la ofrenda que tú recibas, Señor amado. Tú no quieres nuestro dinero. A ti no te interesa, Señor amado, las cantidades, sino la devoción y la búsqueda, Padre, que debemos de tener hacia ti. Hazle entender a este pueblo lo maravilloso que es, tal como tú lo dijiste, más bienaventurado es dar que recibir, porque tú te encargarás, Señor amado, de llenar nuestras tinajas para que el aceite y la harina no escasee. Y eso solamente se llevará a cabo cuando demos, Señor amado, primeramente a ti. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de retirarnos, sí, nuestros hermanos que nos ayudan con las ofrendas y los diezmos de amor y de obediencia van a pasar, sí, a recogerlas. Los anuncios. Les recuerdo que hoy por la noche tendremos culto de enseñanza. Recuerde, ¿qué libro estamos estudiando? Los evangelios. Amén. Ya vimos la clase anterior de qué manera el Señor se glorificó sanando a la hija de un noble, sí, de alguien que trabajaba en la corte del rey Herodes. Sí, Jesús sigue su ministerio y en esta noche vamos a tener una preciosa enseñanza. No se la pierda. Venga con su esposo, su esposa, sus hijos y traiga también invitados, ya que puede haber alguien que esté necesitado de la salvación de parte del Señor. Amén. Sí, que la gloria sea pues para nuestro Padre Celestial. Nuestros hermanos nos ayudan, sí, en esta parte. ¿Habrá algún invitado en esta mañana? ¿Alguien que haya venido por primera vez a la iglesia?